Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Sean todos bienvenidos a este desayuno informativo con la verdad. Vamos a tener hoy un programa muy especial. Vamos a estar conversando de temas que son del total y absoluto interés de todos y cada uno de los nicaragüenses. Temas, sin embargo, que van a ser medidos a través de la opinión pública traducido en encuestas. Hoy vamos a hablar con Raúl Obregón, gerente general de M&R Consultores. Vamos a estar conversando sobre la presentación a la prensa nacional de la última encuesta de M&R, de estos temas, donde, digo yo, se ha hecho una tomografía axial computarizada del cerebro y pensamiento de usted, de mi persona, que constituimos un inmenso bloque mayoritario en el país sobre circunstancias, situaciones, coyunturas, criterios sobre conductas y sobre el manejo de lo que se está haciendo en Nicaragua alrededor de el desarrollo del país, sobre la ejecución de lo que se está haciendo y cómo esta está siendo calibrada en bien y en mal por parte de la población. Sobre este tema, don Raúl Obregón, mi estimado y apreciado amigo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Tenemos que caminar bastante largo a lo largo de este programa, valga la redundancia, para poder explicar lámina por lámina, en la medida que nos permita el tiempo, sobre lo que piensa el nicaragüense de la fotografía país de este momento. Raúl, bienvenido, un abrazo, hermano, muchísimas gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias, estimado Moisés, estimado hermano, por esta oportunidad que nos das de poder presentar estos resultados a la amplia audiencia de tu programa y de ese canal. Y estamos a disposición. A ver, Raúl, el manejo administrativo científico de la encuesta. ¿Cómo se logra? ¿Cómo es que se realizó y en qué periodo de tiempo? Bueno, esta encuesta trata de evaluar el periodo correspondiente al cuatrimestre que va de mayo a agosto, de mayo a septiembre, perdón, de mayo a agosto. Y se realizó a a mediados de septiembre, buscando finales de septiembre. En esta encuesta se entrevistan a 1.600 personas en todo el país. 1.600 personas que son seleccionadas de un universo de aproximadamente 5.249.653 personas, que es la cantidad de personas estimadas que están aptas para votar en Nicaragua, que estarían aptas para votar en Nicaragua en este año. Son 1.600 seleccionadas de ahí. Esto se hace en todo el país, en los 15 departamentos, en las 2 regiones autónomas del Caribe. Visitamos 68 municipios en 157 puntos muestrales para todos los efectos, y para no enredar las cosas, llamémoslo como de barrios, comarcas, 157 en todo el país. Las entrevistas se realizan cara a cara, se visitan los hogares. En ese hogar se entrevista se pide entrevistar a la persona que cumplió años más recientemente, de las personas que están presentes en el hogar. Y la recolección de datos se realiza de una manera en tiempo real. Esto se hace con equipos móviles que están conectados directamente a un servidor nuestro. Los datos, en la medida que se van obteniendo respuestas, se van subiendo a una nube y se van bajando a nuestro servidor. El margen de error que tiene esta encuesta es más o menos 2.5. El margen de error es una especie
de banda de tolerancia. Es la tolerancia que tiene la encuesta con los números. Eso significa de que cualquier número pudiese ser 2.5 hacia arriba o 2.5 hacia abajo, y el nivel de confianza es 95%. ¿Cómo decidieron los temas a explorar en esta encuesta? Bueno, los temas que tiene esta encuesta a ver, la encuesta tiene dos tipos de temas. Uno, que son los temas que hemos venido poniendo y evaluando desde el inicio de este proyecto. Este proyecto se inició en el año 2002, cuando comenzaba el gobierno de don Enrique Bolaños. Entonces, ahí hay, por ejemplo, el centro de la encuesta es la evaluación de la gestión del gobierno de turno, cómo la población visualiza eso. Y luego, alrededor de ello, se incorporan una serie de temas más o menos coyunturales que se vienen dando durante el tiempo. Pero básicamente la idea de esto y el propósito es que la población utilice este mecanismo como retroalimentación a los actores del país, políticos, sociales, económicos, acerca de lo que la población está percibiendo de cómo está la situación del país en general. Perfecto. Raúl, entremos en materia. ¿Qué es lo que inicialmente nos proyecta? Bueno, inicialmente nosotros le venimos dando seguimiento al tema de la participación religiosa en Nicaragua. Esto lo venimos haciendo desde hace más o menos 20 y tantos años, antes incluso de este proyecto, y podemos ver de que en Nicaragua, digamos, hay dos grandes vertientes religiosas, lo que son los católicos y los que no son católicos. En estos no católicos predominan las corrientes evangélicas y otras corrientes protestantes. Aquí el punto está en que casi el 100% de los nicaragüenses se declara creyente en Dios. O sea, estamos 98, 99% que se declara creyente. Entonces, de eso podemos observar que en la línea de tendencia, que para 1950 el catolicismo en Nicaragua representaba el 90%, después en 1990, o sea, y ese 90 se mantiene hasta 1990. O sea, el catolicismo se mantiene intacto durante esos 40 años. Ya de 1991 para acá, que se empieza a dar una especie de un crecimiento de las corrientes protestantes y particularmente evangélicas, entonces comienza a disminuir el catolicismo porque la gente empieza a migrar hacia los evangélicos. Y eso ha venido en un proceso de descenso para el catolicismo y de ascenso para el protestantismo, que lleva al día de hoy a tener 41.8% los católicos, perdón, y 58.2% los no católicos. Eso es lo que estoy observando, Raúl, de punta a punta, en 1991. El catolicismo era el 90%. En el 2020, 41.8%. 41.8%, casi 50 puntos han perdido. Hoy los evangélicos tienen el 58.2%. Por primera vez veo que está sobrepasado y por mucho los evangélicos por encima de los católicos. Razón fundamental de este fenómeno. Sí, ahí solo quiero hacer una aclaración. El 58.2 son los no católicos, no necesariamente los evangélicos. Los evangélicos vienen siendo aproximadamente un 38% de esa proporción. Lo que pasa es que hay una corriente que ha surgido en el mundo desde hace 25, 30 años, que son gente que son creyentes en Dios, pero que no tienen una afiliación religiosa específica. Ellos son más espirituales, llamémosle así, que religiosos. En el caso de Nicaragua, ¿a qué se debe esta caída estrepitosa del catolicismo? Bueno, yo pienso que esto tiene que ver con el hecho de que la población, en el caso particular de Nicaragua, pero en el mundo en general,
lo que anda buscando es llenar vacíos, lo que anda buscando es apoyos espirituales, lo que anda buscando es guianza espiritual. Y esto lo han venido encontrando en estas denominaciones religiosas, particularmente las evangélicas y particularmente las asambleas de Dios. Entonces, esto tiene que ver con el mensaje, digamos, que dan. Por una parte, la Iglesia Católica se ha quedado en el ritualismo, el ritual, muchos ritos. Los protestantes y particularmente los evangélicos lo que dan son mensajes que generalmente tienen que ver con la vida cotidiana, todo ello basado en las escrituras, ¿verdad? Pero con lo que está pasando hoy en la vida, y mucha gente se siente tocada por eso, y mucha gente siente que su vida empieza a ser transformada. Acordémonos que el propósito de la religión es fruto, dar fruto. O sea, entonces el mensaje tiene que contribuir a que la gente dé fruto, y ese fruto se manifiesta en cambios de actitudes y comportamientos de las personas. Bien, avancemos entonces en otro tema. Adelante, Raúl. Aquí nosotros estamos siempre tratando de auscultar cómo está la autoestima colectiva, digamos, de la población, el autoconcepto de la población, como viéndolo desde otro enfoque. Y en este caso, pues, para efectos de presentación, lo que estamos mostrando es un nicaragüense que en un 93.5% está apropiado de su país. Es un nicaragüense que ve en Nicaragua un país que tiene futuro, un país que ese futuro está basado en las riquezas naturales que tenemos, y entre esas riquezas naturales, por supuesto, está el recurso humano, no solo los recursos que nos da la naturaleza terrenal y acuática, etc. 93.5 siente, percibe y dice que tiene un país que vale la pena vivir en él. Por otra parte, hay un 73% que considera que Nicaragua va saliendo, va superando la crisis sanitaria que mantuvo al mundo y a nosotros también, ¿verdad?, en un estado de estrés por 2, 3, 4 meses. Algunas veces creado, otras veces real, ¿verdad? Pero sí ellos consideran que Nicaragua va superando esa crisis, y eso es lo que observamos en las calles, el movimiento de la gente en las calles, y vamos retomando la normalidad. Por otra parte, hay un 72% que expresa que Nicaragua va superando los acontecimientos sociales, trágicos, los acontecimientos políticos de abril-julio del 2018, y poco a poco vamos retomando el camino correcto. O sea, aquí lo que podemos ver es un nicaragüense optimista, un nicaragüense que ve de que vamos a salir adelante y que esto es un trabajo de todos. Adelante entonces con la otra lámina. En la siguiente podemos ver cuál es la concepción de los nicaragüenses acerca de la democracia. Esto tiene que quedar clarísimo para los nicaragüenses en general, ¿verdad? No puedo decir que para el 100%, pero para la gran mayoría de nicaragüenses, la democracia es un mecanismo, es un instrumento, es un camino para obtener algo, no es un fin en sí mismo. La democracia no es solamente votar en una elección, no es solamente alternabilidad en el poder, no es solamente el balance de poder, sino que es algo que te sirva para algo. En este caso, vivir en paz y tener libertad. Eso es la condición básica de ello, porque eso es lo que permite que el país tenga estabilidad. Y si hay estabilidad, hay inversión, y si hay inversión, hay trabajo, y si hay trabajo, hay bienestar. Entonces vemos vivir en paz, expresarse libremente, el respeto a los derechos del pueblo, libertad y elegir libremente. Esos son los principales factores que ve la gente. Ahora, en las condiciones actuales, si lo vemos en la lámina 6, la población en un 60.5% hoy siente que está satisfecha, o sea, manifiesta un grado de satisfacción con esa democracia que nosotros estamos viviendo. Aquí es importante señalar que si vemos la curva de tendencia en la parte de abajo de la gráfica, para septiembre del 17, el 76.1% decía que estaba satisfecho con la democracia.
pero en los meses posteriores, inmediatos posteriores a los acontecimientos del 2018, de abril-julio, eso baja a 34.2. ¿Por qué? Porque a la población le quitaron la paz en ese periodo. Perdió la paz en ese periodo y por lo tanto su insatisfacción con la democracia. Y ahí empezamos a ver cómo poco a poco, en la medida que el país se va estabilizando, empiezan a tomar un rumbo ascendente hasta llegar hoy a 65. Eso está con la satisfacción de la democracia. Ahora, ¿en qué se basa la democracia para la población? En el respeto a los derechos fundamentales, a las libertades públicas de la población. En este caso, sometemos a prueba 10 libertades básicas, elementales para el ser humano. La libertad de religión, 82.4, considera que en este país se respeta la libertad de religión. 17.6 dice que no. La libertad de empresa, 77.7, dice que se respeta. La libertad de empresa, cualquiera puede poner una empresa si esa es su voluntad. El deber y el derecho de los ciudadanos a elegir mediante voto a las autoridades del país, 77.2 dice que se respeta. La población viene votando cada 4 años. El derecho de los ciudadanos a la propiedad, 76.9, dice que aquí se respeta la propiedad hoy por hoy. El 76.3%, el derecho de los ciudadanos a movilizarse libremente. Uno se puede movilizar para donde uno quiera, como ciudadano, dice la población. 72.3, los derechos humanos de la población se respetan en este país. 72.3, 27.7 dice que no. 70.3 dice que el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente es respetado. 70.3 dice que sí, 29.7 dice que no. Y la libertad de expresión de los medios de comunicación, 72 dice que es respetado, 29.8 dicen que no. De ahí nosotros decimos de que estamos viviendo en un país en donde hay dos visiones, dos grandes segmentos con dos visiones. Una visión que tiene más o menos el 7 de cada 10 nicaragüenses que ve un país, que ve el camino correcto, que se respetan las libertades públicas, y 3 de cada 10 que lo ve totalmente inverso. Estamos en crisis y no se respeta nada. Luego podemos ver la evaluación que hicimos acerca de lo que podría ser el modelo de economía que debe de haber en el país y que hay. Pero bueno, seguimos viendo. Bueno, aquí sí, lo que estamos viendo ahorita es cuáles son. Todo derecho tiene deberes. Para tener derechos hay que tener deberes. Entonces, para el 97.9% de la población, la libertad de expresión debe ser garantizada siempre. No se puede violentar, pero para ello hay que respetar la dignidad de las personas. Eso ya es otra cosa. El 97.6% considera que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente, siempre y cuando no inciten a la violencia ni al caos. El 97.3% considera que se debe respetar el orden constitucional del país, son las leyes, es lo que debe regir la vida cotidiana. El 96.7 considera que es el ciudadano haciendo uso de su voto quien decide cuándo y quién gobierna un país, no son otros métodos, es el voto. El 96.3 considera que es un derecho, un deber elegir y ser electos. El 93.6 considera que nadie puede, sin asumir responsabilidades y consecuencias, violentar el derecho de otras personas. Y el 91.6, los golpes de Estado y la violencia que generan no son aceptables. O sea, la gente quiere orden, quiere estabilidad, quiere respeto a las leyes y a la población misma. Por otra parte, esto se reafirma cuando la población considera en un 85.2% que la paz bajo ninguna circunstancia debe ser sacrificada. La paz debe estar por encima de todo y vemos que eso tiene coherencia con el tema de la democracia. Y para un 85.8%, la estabilidad del país de igual manera no debe ser sacrificada bajo ninguna circunstancia. Hay que tener claro que para la población el país principalmente es la población, ¿verdad? Es la población y de eso habla. Entonces, para tener esa paz, para tener esa estabilidad, para que las cosas funcionen adecuadamente, el mecanismo fundamental para resolver conflictos que siempre los van a haber,
siempre los van a ver, porque las opiniones son diversas y eso es así y así debe ser y deben ser respetadas. Pero hay un mecanismo que es el diálogo. 96.1% considera que es el diálogo y no la confrontación lo que debe ser utilizado por la población principalmente para resolver cualquier tipo de conflicto. Por otra parte, la participación ciudadana, la población dice, sí, yo quiero participar. Hay quienes dicen, aquí no hay participación ciudadana. La población está dispuesta y lo hace a participar en marchas y cosas en contra de la violencia contra las mujeres, por ejemplo. En contra, para apoyar a las personas con cáncer y cualquier otro tipo de enfermedades. Está dispuesta a participar en actividades, marchas, lo que sea, para prevenir el consumo de drogas y de alcohol. También para prevenir los accidentes de tránsito. Y vemos que para apoyar asuntos políticos y particularmente grupos de oposición al gobierno, solamente un 8.9% dice estar dispuestos así a hacerlo. Por lo tanto, esto lo que nos indica es que la población está dispuesta a participar en toda aquella actividad que tenga algún propósito y algún beneficio social para la comunidad, no para grupos específicos. Por otra parte, ahora sí vemos el tema del modelo socioeconómico que la población visualiza. El sector privado debe de existir en la economía, en una economía del país en la que ellos ven, en la que ellos quieren, y ese sector privado debe de ser el motor del desarrollo económico del país. Es el sector privado el que debe mover la economía del país. 78.7% está de acuerdo con eso y 17.6% está en desacuerdo. Luego, el Estado debe promover, debe facilitar la inversión, la actividad del sector privado, 84.2%, o sea, que debe de haber un vínculo, debe haber una coordinación, una armonía en ese funcionamiento en pos de los propósitos del país. Y entonces el sector privado está formado y debe estar formado por todas las empresas, independientemente de su tamaño, 78.1%, o sea, micro, mediana y grandes empresas son sector privado, o sea, no solamente un sector. Sin embargo, si bien es cierto que el sector privado debe de ser el motor de la economía, debe ser de las actividades productivas, de las actividades que generan riquezas materiales. Y el Estado debe garantizar el acceso a la salud de calidad y gratuita para toda la población, 99.3% de la población, esto es casi unánime. Para el 99.2% el Estado debe garantizar acceso a educación de calidad y gratuita para toda la población, que lo quiera, que lo necesite. Para el 96.2% el Estado debe garantizar el acceso a agua potable para toda la población con tarifas razonables. El 95.4% considera que el Estado debe garantizar el acceso a servicios de energía eléctrica para toda la población con tarifas razonables. El 93.6% considera que el Estado debe garantizar el acceso a viviendas sociales proporcionando subsidios a la compra de dichas viviendas. Es decir, hay algunos servicios que el Estado debe de garantizar que no pueden ni deben ser privatizados. Esto de alguna manera contradice lo que son los propósitos del neoliberalismo, que privatizar todo. Y para poder financiar esos servicios públicos que deben de contribuir a elevar la calidad de vida de la población en general y las empresas en particular debemos pagar impuestos de acuerdo a nuestras ganancias, a nuestros ingresos. Todos, para ello el 83.5% dice que todos debemos de pagar impuestos. Estamos conversando, amigos televidentes, con Raúl Obregón, quien nos está haciendo una amplia exposición de lo que MIR Consultores ha logrado captar del pensamiento y del criterio de la población sobre la fotografía país de este momento. Pero tengo que hacer necesariamente una pausa comercial y regreso
con más de esta interesante encuesta de M&R con Raúl Obregón. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Siendo parte de esta presentación amplia de la última encuesta de M&R a través de su gerente general Raúl Obregón sobre la fotografía país, de lo que refleja el pensamiento del nicaragüense sobre una gran cantidad de temas. Y presentamos en el primer bloque lo que corresponde al cómo los no católicos han sobrepasado precisamente a esa religión aquí en Nicaragua, sobre el estado conceptual que se tiene de la democracia, qué es lo que privilegia en ese sentido el nicaragüense, y el asunto de la economía entre el Estado facilitador y entre quienes tienen que ser el motor de la misma. Pero seguimos con más, Raúl, aquí conociendo de esta encuesta. Te escuchamos. Sí, podemos, continuando con esto, podemos ver el tema de los principales problemas del país que la población está percibiendo y viviendo. El 49.1% considera que los principales problemas, en la lámina 18 lo podemos ver, son económicos. La población lo que está sintiendo son problemas económicos. Para el 25.2% son problemas sociales, para el 13.2% ve problemas políticos, el 10.5% lo que es la pandemia como tal, ¿verdad? Dentro de los principales problemas está el desempleo, la carestía de la vida y la pobreza en lo económico, en lo social, la delincuencia, la violencia, el femicidio particularmente, el consumo y venta de drogas. Y el político, pues problemas políticos. Vemos que la asignación que le hace la población a problemas políticos es mínima. Si vemos la curva de tendencias en la lámina 19, podemos observar cómo hasta el 2017 para el 57.7% la situación económica en su hogar venía mejorando. Hay que tener en cuenta que entre el 2010 y el 2017 el país creció a un ritmo de 5.4 y algo 5 por año. O sea que el país creció aproximadamente un 25-30% y eso se reflejó claramente en incremento de las oportunidades de empleo, se reflejó claramente en lo que era el ingreso per cápita, que pasó más o menos de $1,200 al año a $2,200, $2,400, y eso se cayó para el 2018. Y hoy estamos en 37.2, que siente que su situación económica va mejorando. Ahora, hay un 43.7 que considera hoy que su situación ha empeorado. Viene bajando de 66 que tuvo posterior a los hechos del 2018. Es importante, me tomo un segundo más en esto, que en el 2017 12% decía mi situación está peor. Después de lo ocurrido en el 2018 sube a 50 y a 66 el que dice mi situación está peor. O sea que efectivamente el daño que sufrió el país y expresado en la población fue enorme. Entonces, y ahora ya estamos en 43.7. ¿A qué la población le achaca ese problema? Que estemos así. Lo vemos en la lámina 20. El 23.7 de ese 43 dice que la causa de esto son los acontecimientos políticos del 2018. El 21.9, la actual pandemia. Y hay un 9.9 que le achaca esto a mala gestión del gobierno. Pero vemos que esto es casi de coyuntura, porque tiene que ver con los sucesos políticos sociales de violencia en el 2018 y la pandemia. Entonces, luego vemos que la expectativa de la población en términos de su situación económica familiar es muy positiva. Para el 86.1% la situación va a mejorar en los próximos 12 meses. Esto tiene sentido por lo que decíamos anteriormente. Ven que las causas de que se haya deteriorado son
coyunturales, lo que pasó en el 18 y la pandemia. Hasta el 17 ellos venían mejorando su situación económica. La capacidad de compra igualmente va a mejorar, 75.1%, así lo considera. La situación del empleo, 80.4%, va a mejorar. Es el principal problema hoy, pero esperan que en los próximos 12 meses mejore la situación del empleo. Y la situación económica del país, el 84.4% tiene esperanza, tiene expectativas de que esto va a mejorar, ¿verdad? Ahora, y esto vemos que en un futuro a 5 años plazo, para el 61.8, vamos a tener una Nicaragua en estabilidad, con seguridad y con progreso económico. ¿Por qué? Porque va a haber más oportunidad de empleo, porque si continúa la buena gestión de este gobierno actual, 14.3% considera que vamos para allá, el 5.6% se va superando los problemas de pandemia, el 4.9% habrá mayores niveles de inversión. Con fe en Dios va a mejorar todo, y si hay cambio de gobierno, el 1.6%. Para el 22.8 vamos a tener un país inseguro y de estancamiento económico. Otra visión completamente invertida al 61.8%. Entonces, con este cuadro, la disposición a irse del país hoy por hoy está en 34.6%. ¿En qué lámina estamos, Raúl? En la 26. En la lámina 26. La lámina 26 baja de 36 a 34, de 26 en diciembre del 2019 a 34 en septiembre del 2020. Entonces hoy 34 de cada 100 se iría del país a buscar mejores condiciones si tuviera la oportunidad. Aquí es importante tener en cuenta que para el 2003, 2004, 2005 teníamos casi 7 de cada 10 que decía me voy. Hoy estamos hablando de 3 de cada 10, lo cual de alguna manera contribuye a entender de que pues, la gente considera que la situación se les ha mejorado. Ahora, ¿por qué se irían del país? Para recoger dinero, el 20%, porque en Nicaragua no hay oportunidades, el 15.4%, porque están desempleados, el 15.3%, o visitar familiares. Luego, ¿por qué no se iría? Para el 25%, porque este es mi país y aquí está mi futuro, arraigo. Para el 12.1%, no dejo a mi familia, arraigo familiar. Para el 8.6%, por edad o enfermedad. Para el 6.4%, todos los países están mal económicamente. 5.7% tiene estabilidad, y el 4.4% el emigrante sufre violencia o discriminación. Ahora, si vemos, pasando ya a la temática política en la lámina 28, la simpatía política partidaria hoy, ¿verdad? Es la siguiente. El FSLN, el 46.5%, dice yo simpatizo con el FSLN. Esto es importante porque es una pregunta directa. ¿Con qué partido político simpatiza usted? Es directa y abierta. 46.5 dice el FSLN. El 8.4 menciona a alguna agrupación de oposición, a alguna. Entre ellas, aquí no lo presentamos, pero entre ellas la que tiene más es el PLC hasta hoy. De ese 8.4 tiene como 2 puntos y algo. Ahora, hay un 45.1 que dice no simpatizo con nadie. Sin embargo, de ese 45.1 hay un 11.6 que tiende a inclinarse, a simpatizar, a apoyar a una fuerza u otra fuerza política. De ese 11.6, 11.4 tienden a apoyar al FSLN y 0.1, 0.2 a grupos de oposición. Luego vemos que para la población, y siendo congruente la población con su pensamiento, con sus anhelos, para la población el 90.5% considera, esa es la lámina 29, que la oposición en Nicaragua debe concentrarse en su organización y participar en aquellos espacios de diálogo que están abiertos y en negociaciones con el Estado, porque la población lo que quiere es que se use el diálogo para mantener paz, para mantener estabilidad y que las condiciones del país mejoren. En las circunstancias actuales, el 68.9% dice
que califica negativamente el trabajo que realiza la oposición. 68.9, casi 7 de cada 10. Lo vemos aquí en septiembre del 20. Y esto tiene que ver, si lo vemos en el cuadro inferior, con que si esto fuera un boletín de notas del colegio, vemos que en todas las notas tienen 7 o menos de 7, lo cual es reprobado, ¿verdad? Entonces, lo ven en resolución de oportuna de los problemas, no le ven capacidad de resolver oportunamente el problema. Hoy, en el conocimiento de los problemas del país, para nada, porque nadie habla de problemas del país, ¿verdad? Entonces, igual en capacidad para resolver un problema, capacidad para resolver un problema, la comunicación con la ciudadanía, 7, y confianza que genera la población, igual aplazado, 6.90 y pico. Permitime, Martín, Raúl, hacer una brevísima pausa para cumplir con comerciales y ya regresamos. Nos quedamos en la lámina 30, Control Master, para retomar la presentación. Adelante. Presentando esta última encuesta de MIR a través de su gerente general, Raúl Obregón. Raúl, Nicaragua debe retomar el camino que andaba antes del 18 de abril de 2018. Correcto. Para los nicaragüenses, definitivamente Nicaragua debe retomar ese rumbo. El 81.7%, lo podemos ver en esa lámina 31, el 81.7% considera que el país debe de retomar ese rumbo. Acordémonos que a esa fecha casi el 60% decían mi situación está mejorando, ¿verdad? Todo venía bien y se desplomó con lo acontecido. Entonces, efectivamente, sí tiene que mejorar. Por otra parte, aspectos dados que se dieron en el contexto de esa situación, ¿verdad? Pues se sabe de que se pidió la renuncia o se quiso destituir al presidente de la República en esa circunstancia del 2018, y hoy por hoy para el 87.9% eso no es aceptable, porque es el pueblo, mediante su voto, el que debe decidir quién y cuándo debe gobernar. Eso está en la 32. En la 32, correcto. ¿Verdad? Lo cual es congruente con lo que la población ve en términos de deberes y derechos de la población. Luego, en la siguiente lámina podemos ver que la población entrevistada difiere de la expresión que tuvo el señor Luis Almagro en el contexto. Almagro es el de la OEA, que tuvo en el contexto de la crisis del 18, que dijo que la comunidad internacional en general, dijo él, debe dar paso para fixar la dictadura que se viene instalando en Nicaragua. Para el 76.5% eso es total y completamente rechazado. 76.5% no está de acuerdo con eso. Luego, con el intento mismo de pretender destituir por medios que no son los establecidos como democráticos, como es el voto, igual en el 2018 el 80.4% está en desacuerdo con eso. Solamente hay un 15.2% hoy que está de acuerdo con ese tema. Y luego la principal, digamos, estrategia que utilizaron la oposición en el 2018, que fueron los tranques, ¿verdad? La población los rechaza total y completamente. Para el 92.7%, el 92.7% rechaza que los tranques son una necesidad, porque con aquella frase que se dijo que aunque los tranques impidan que la gente vaya a su trabajo, que las mercaderías no caminen, que la economía se caiga, lo importante, ese es el precio que tienen que pagar los nicaragüenses, porque lo importante es que se derroque al gobierno sandinista. La célebre frase del obispo Silvio Báez. Entonces el 92.7% en contra de eso. Luego el 93.8% considera que los tranques causaron daños económicos y falta de desarrollo del país. Esto deja ver o subyace en esta expresión como una pasada de cuentas a la oposición por lo que hizo con esos tranques y con esa violencia del 2018.
93.8%. Eso es lo que votó la economía, como lo vimos cuando pasamos por los gráficos de economía. Y para el 92.7%, el 92.7% rechaza la expresión de que hay que volver a los tranques, aunque la gente se quede sin empleo. Entonces 92.7% en desacuerdo, y siempre hablando de tranques, aquella frase famosa, los tranques son una idea extraordinaria, 93.8% total y completamente en desacuerdo con esa frase. Hoy por hoy solo un 4.2% lo acepta. Aún la misma gente que anduvo en esas cosas pareciera que hoy ya no aceptan eso. Si vamos al otro tema ahora que tiene que ver con la evaluación de lo que está la gestión de gobierno, lo primero es la coyuntura, que es el abordaje. Estamos hablando, ok, ¿qué lámina es? 39. 39 es la que está ahí ahorita. Entonces, el 67.6% considera que el abordaje que el Ministerio de Salud ha hecho a la crisis sanitaria es buena. 67.6%, un 13.9% dice que es regular y un 18.6% definitivamente dice que es mala. Luego, la dirección por la que conduce el país el presidente Daniel Ortega en la lámina 40, hoy por hoy para el 62.6%. Lámina 40, Control Master. 62.6%, la dirección que va el país, conducida por el actual gobierno del presidente Ortega, es la correcta. Vemos que en el 17 o con lo del 18 cayó de 75 a 52 y después ha empezado a retomar el rumbo. La calificación que le asignan a la capacidad de gestión del gobierno nacional está en la banda de la expectativa adecuada, que está entre 8.60, la más alta 8.62, la más baja 8.47, ¿verdad? Luego, la satisfacción con los servicios públicos, vemos que 7 de cada 10 está satisfecho con la mayoría de los servicios públicos. Esa es la 41. La 41, servicio de educación pública, estado de las carreteras, transporte, agua potable, etcétera, ¿verdad? O sea, hay satisfacción 7 de cada 10 en las aguas servidas y en la oportunidad de empleo, es donde esto se viene de 4 a 5 de cada 10. Luego, la opinión que hay del presidente Ortega, el 97.1%. A ver, ¿qué lámina? Control Master, por favor. 42, el 97.1%, la siguiente, la 43, conoce, sabe. 43, Control Master. Tiene conocimiento, tiene opinión del presidente Ortega, el 97.1. Si esto lo vamos al margen de error, este 97.1 pudiese ser 100 o pudiese ser 95. O sea que la totalidad de los nicaragüenses presumiblemente conoce, sabe, tiene opinión del presidente. 66.1% le agrada la personalidad del presidente. Para el 18.2 le desagrada. Y de un 12.7 ni le agrada ni le desagrada. Luego, el gobierno del presidente Ortega hoy por hoy genera esperanza para el 70.8, para el 28.3 le genera desesperanza este gobierno. La situación de Nicaragua con respecto a hace 6 años, para el 66.3% ha progresado, a pesar de la caída que hubo en el 18. En el 18 cayó de 82 a 48 y después ha retomado el rumbo ascendente nuevamente, ¿verdad? Luego, entonces, con todo este panorama, el 67.2% aprueba la gestión de gobierno la gestión del actual gobierno, 20.2% la desaprueba. Eso estamos en la siguiente lámina, la 46, creo que ahí, 67.2% la aprueba, 20.2% la desaprueba y 11.9% ni la aprueba ni la desaprueba. Y finalmente hacemos una evaluación de los gobiernos que han habido en Nicaragua en los últimos 50 años y vemos que el 35% considera que es este gobierno actual el mejor de los que han habido en los últimos 5 años, seguido del gobierno de los 80. Es la 47, la lámina 47. El del 80, de los 80, el 16.2 del presidente Ortega. Luego el gobierno de doña Violeta Chamorro, 16.0%, que fue del 90 al 96. Luego el gobierno del presidente Anastasio Somoza, entre el 90 y el 79.
el gobierno es el 12%, el gobierno de Enrique Bolaños 11.7%, del 2002 al 2006, y por último, el gobierno del presidente Arnoldo Alemán del 97 al 2001, que para la población ha sido el más malo de los últimos 50 años. Aquí hay una observación relevante, me parece, Raúl. Es increíble que Anastasio Somoza Debayle, el dictador, aparezca punteando más que Enrique Bolaños y que Arnoldo Alemán. Sí, pero verdaderamente eso es lo que está en la mente, ¿no?, de la población. Entonces, si tuviéramos que hacer una calibración de esta encuesta, Raúl, pudiéramos medir que de 10, 7 apoyan totalmente la gestión del gobierno y todo lo que gravita alrededor de él, que 2 en el oposicionismo tienen una idea totalmente contraria y que 1 ni sabe, ni responde, ni está interesado. Sí, digamos exactamente, y yo le agrego a eso que 7 de cada 10 ven una Nicaragua que va retomando el rumbo que traía hasta el 2017, una Nicaragua que va mejorando día a día, que va por el rumbo correcto, que quieren que pasar página ya que quede atrás todas esas confrontaciones que hubieron en el 2018, porque la población, y eso tiene que quedar claro, lo que quiere es bienestar. La población quiere bienestar y para eso tiene que haber estabilidad, para eso tiene que haber paz, para eso tiene que haber inversión, para eso tiene que haber empleo. Entonces, cualquier otro mensaje muy difícilmente va a lograr adeptos en este país. Un detalle que me llamó poderosamente la atención. Dijiste que en la consulta que se hizo de los partidos políticos, la pregunta fue específica. En cuanto a lo que resulta de la opinión para el Frente Sandinista, estamos claros, pero no preguntaste por partido político en el oposicionismo específicamente, PLC, C por L, sí, etcétera, etcétera. Claro que sí, lo que te decía es que en total la sumatoria de todos ellos anda por 8 puntos y algo, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos, la mayoría de esos, como 2 puntos y tantos son PLC, la mayoría de ellos, después C por L, Alianza Cívica, mencionan Alianza Cívica, y después otros grupos ahí, pues, pero 0.5, 0.2, 0.8. Pero entre todos ellos suman 8 puntos. El mensaje final de toda esta encuesta, Raúl. Bueno, el mensaje final es que la población ya no quiere estar, o sea, no es para la población prioritario estar oyendo mensajes de política y menos de confrontación política. Quieren que haya armonía, que haya una visión, que todos vayamos tras una visión de país, que esa visión de país tiene que ver y su propósito principal es bienestar para la población, bienestar. Lo que hay que trabajar aquí duro, todos juntos, es en pro de incrementar la calidad de vida de la población. ¿Y qué podemos esperar ya para finalizar, Raúl, de MIR, ya sabiendo que este año 2020 terminó prácticamente? Bueno, la verdad es que nosotros estamos trabajando, si Dios quiere, en los próximos días vamos a estar presentando la 5ª encuesta electoral, Nicaragua rumbo al 2021. Posiblemente la próxima semana la vamos a estar presentando y después otras cosas ya para diciembre. Bien, entonces significa que tenemos una cita la próxima semana, Raúl. Dios mediante, así será. Raúl, muchísimas gracias por haber presentado, compartido con todo el pueblo nicaragüense a través de Detalles del Momento esta encuesta. Indiscutiblemente, para aquellos que la referimos, esto solamente representa una fotografía del momento y no necesariamente una tendencia determinada. Muchísimas gracias, Raúl, Gracias a ustedes, Moisés, y que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Y a usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.